investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su área de investigación es el arte moderno del siglo XIX, con un enfoque en la relación entre el arte y la cultura visual de la ciencia, así como la historia del paisaje en América. En 2019 fue becario postdoctoral del Getty Research Institute y en 2020 del CINVESTAB. Su tesis doctoral, Imagen y conocimiento científico, láminas y paisajes de José María Velasco, fue premiada como la mejor tesis de doctorado en el área de humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias. Ha impartido varios cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la ENA, el CINVESTAB, y ha colaborado en el catálogo de la exposición José María Velasco, A View of Mexico, en la National Gallery de Londres el año pasado, 2024. Es autor de diversos artículos académicos sobre el pintor bávaro Johann Moritz Rugendas y sus viajes por México y Brasil, en los que explora su relación con geólogos y botánicos. En la actualidad investiga la representación de los volcanes en los diarios de viaje y la obra de Alexander von Humboldt. Gracias, Omar. Si quieres, te damos la palabra. Voy a dar lectura a la ponencia. Ante todo, querido lector, te hago presente que no es mi costumbre pintar con palabras, sino con pinceles. Es una cita de Landesio. Con esas elocuentes palabras, el pintor piamontés, altesano, Eugenio Landesio, iniciaba su relato de viaje a la gruta de Cacahuamilpa, publicado en 1868, junto con el relato de su ascensión al Popocatépetl, bajo el título Excursión a la caverna de Cacahuamilpa y ascensión al cráter del Popocatépetl. Esta advertencia es bastante modesta para un pintor que en gran medida también fue un escritor y un teórico del paisaje. Y pintar con palabras fue precisamente lo que hizo. Su relato aparece íntimamente ligado a sus concepciones del paisaje y a sus conocimientos. Hace mucho y hasta en Roma, dice Landesio, resonaba en mis oídos la reputación de la afamada y extraordinaria caverna de Cacahuamilpa. Estando en México, todos me instaban a que no dejara de visitar dicha caverna y no pasaba día, puedo decir, que no oyera ensalzar sus maravillas, lo que aumentaba más y más mi curiosidad y el deseo de conocerla. Para esta época, la caverna había sido globalizada. De tal forma, había relatos e imágenes que circulaban en Reino Unido, España, Francia o Italia. Si la caverna se conocía y probablemente se usaba desde hace mucho tiempo, fue en el siglo XIX cuando se convirtió en objeto de interés científico, en un geotopo para la geología, en un monumento natural y para Landesio, en un paisaje subterráneo. No fue hasta 1833 cuando un personaje de Tetecala, Morelos, Manuel Sáenz de la Peña, se ocultó en el interior de la gruta para escapar de una riña. Al regresar a Tetecala habló de las maravillas que había encontrado. Tras este suceso comenzaron las visitas de viajeros naturalistas al lugar. Este mismo personaje guió al diplomático y pintor Jean-Baptiste Louis Gros en su primer recorrido por la caverna. En una segunda visita, en 1835, y acompañado entre otros por el litógrafo discípulo de Claudio Linati, Ignacio Serrano, pintó el célebre cuadro que inaugura las representaciones pictóricas de la gruta. La excursión de Gros no solo inició una serie de expediciones científicas al lugar, con grupos provistos de instrumentos y herramientas para recorrer el interior de la caverna, tal y como se ve en su pintura, sino que también abrió la puerta al paisaje de los espacios subterráneos, paisajes estrechamente vinculados con la investigación de la física terrestre. Los consejos que dio Gros en 1865, mucho tiempo después de su viaje, a los exploradores de la Comisión Scientifique du Mexique para recorrer la gruta, en los que les recomendaba que se proveyeran de todo lo necesario para recorrer espacios subterráneos y las cumbres de las montañas mexicanas, evidencian una orientación del conocimiento, pero también de movimiento, que relacionaba lo alto y lo profundo, no solo una geografía horizontal. Esta orientación se enmarca dentro de lo que el historiador Patrick Anthony
considera un estilo de pensamiento, una conciencia vertical que envolvió a la ciencia a principios del siglo XIX, estrechamente relacionada con la visión geográfica de Alexander von Humboldt. Lo cito, una ciencia que abarcaba los ejes horizontal y vertical de la naturaleza, desde las minas hasta las cumbres y desde las corrientes oceánicas hasta las del océano aéreo. Una física global que surgió por primera vez en un contexto de viajes verticales, subiendo montañas y entrando en minas y cavernas. Cierro la cita. Esta conciencia global sobre Cacahuamilpa fue la que Landesio conoció estando en Italia. Gracias a la circulación de relatos, descripciones e imágenes, el viaje de Gros se dio a conocer a través de impresos nacionales e internacionales. También se supo de la cueva a través de una litografía probablemente basada en uno de los dibujos de José Ignacio Serrano, el acompañante de Gros, que fue publicado originalmente en un artículo de Isidro Gondra sobre la excursión en el calendario de las señoritas mexicanas de 1838 y que también se publicó en el Semanario Pintoresco Español ese mismo año. Todas estas imágenes muestran el reto que supone representar lo subterráneo y la dificultad de ofrecer una representación visual de las formas rocosas, los espacios de la caverna y sus distintas materialidades, como las estalactitas y las estalagmitas, que en palabras de Gros son de una grandiosa transparencia cristalina. ¿Cómo dar cuenta de un espacio iluminado artificialmente con antorchas y bujías en movimiento que en su tránsito transforman y multiplican las formas? Se trata de una experiencia visual difícil de atrapar en cualquier formato. Finalmente, para dar cuenta de un espacio que, más que mirarse de conjunto, se recorre por sus galerías, las opciones podían ser variadas, como esta búsqueda sintética de sus formas. En su relato, Landesio arrojó dos referencias que había leído antes de visitar la caverna. Una de ellas era el artículo publicado en 1844 en el Museo Mexicano, que era el mismo que había publicado Gondra, pero con algunas modificaciones, lo que fue el hecho de que este mismo se identificara como el autor de la relación. Una narrativa que, al parecer de Landesio, había seguido el impulso de una imaginación poética y fantástica, que implícitamente contrastó con una publicación de 1849 en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que narraba la expedición acontecida en 1846, en la cual habían participado dos de sus colegas y amigos, Pelegrín Clavé y Manuel Vilar, los maestros de la academia, sin duda también atraídos por las noticias del lugar. Un estudio que, como dijo el probable autor de la memoria, Joaquín Velázquez de León, ya se apoyaba en la geología moderna para explicar la formación de las cavernas. Clavé, quien acompañó al grupo, elaboró 7 litografías y 4 bocetos al óleo, de las cuales no se reprodujo más que una en el boletín, ya que se dijo la dificultad de expresar en el tamaño de todos los accidentes y bellezas de las concreciones calizas y caprichosa disposición de la roca que con tanta verdad y maestría copió el señor Clavé de aquella obra sorprendente de la naturaleza. En aquella litografía del salón inicial se ven 18 personajes en distintos grupos frente a un amontonamiento de rocas hacia la entrada de la gruta. De esta se aprecian sus paredes de roca y su boca totalmente oscura. Si creemos en la publicación que nos dice que solo se pudo incluir una litografía, esta tendría que ser adecuada para dar una impresión general de la caverna. Sin embargo, otras escenas dibujadas por Clavé del interior, en las que aparecen formas antropomorfas iluminadas por las ráfagas de un estallido, podríamos suponer que es un cohete de luz, frente a personajes que, en lugar de exploradores, parecen sacados de un relato maravilloso, podrían no haber sido considerados adecuados para la publicación científica. No obstante, la circulación de las imágenes de Clavé, tanto en el formato de una descripción científica como reproducidas en la Ilustración Mexicana para acompañar un poema que Marcos Arroniz le dedicó a la cueva, a la que llamó Antro Maravilloso, muestra las amplias expresiones que los recorridos por el lugar ocasionaron en el imaginario social, así como el papel que desempeñó la reproducción de las imágenes para extender una conciencia de lo subterráneo. El 3 de enero, dice Landesio, el 3 de enero de 1868 a las 6 de la mañana,
Subí al pescante de la diligencia de Cuernavaca en compañía del señor don Miguel Noreña, escultor, y del joven Ramón Llano, estudiante ingeniero. De ahí, el grupo emprendió el camino hacia Tlalpan, pasó por las haciendas de San Antonio y Cuapan, llegó a Tepepa, atravesó el pueblo de San Mateo Jalpa, Topilejo, la sierra de Huitzilac y se dirigió a Cuernavaca. Ahí pasaron la noche y a la mañana siguiente hicieron una excursión al Salto de San Antonio. Volvieron a Cuernavaca para conseguir caballos, antorchas y cohetes de luz. Tuvieron que esperar un día más para salir hacia Temisco, pasaron por Xochicalco y llegaron a la hacienda de Mecatlán, donde pasaron 2 noches. Al día siguiente se fueron hacia la hacienda de Cocoyotla, donde también los hospedaron, y finalmente el 8 de enero salieron hacia Cacahuamilpa. Pero el relato de Landecio no fue precisamente una bitácora de viaje, como la oportunidad para hacer extensas observaciones sobre el relieve y la flora y la fauna. Llama la atención lo extenso de sus descripciones botánicas y su vocabulario científico. Vale la pena pasar por una de ellas para notar la cantidad de observaciones que hizo sobre una planta. Por ejemplo, dijo, cito, me llamó la atención de un árbol, el cuautecomate, cuya hoja es chica, grasa y la forma de su corte muy particular, pero algo parecido a la del tamarindo. Fin de cita. Landecio hace comparaciones entre especies y anota observaciones morfológicas. Cito, produce unas frutas esféricas completamente adheridas al tronco y a los ramos, como le están las agallas a las encinas, pero se desprenden con mucha facilidad. Su tamaño es algo mayor que el de una naranja grande y su aspecto exterior liso y parecido al de las calabazas que llaman guajes. Su cáscara, el epicarpo, es sólida y se podrían hacer de ellas hermosas jícaras. Este encierra una sustancia glutinosa, el sarcocarpo, del color del melado, la que envuelve las semillas, que son muchísimas, negras y afectan la forma de un corazón. Estas frutas bien pueden pesar cada cual cerca de 1,5 libras o 2 y nos dijeron ser muy buenas para curar la tos y la tisis. Fin de cita. El que Landecio describiera con tal detalle las especies de plantas que encontró permite incluso relacionarlo con una genealogía de observaciones sobre la misma planta. Desde el primer momento de su relato, Landecio describió aspectos físicos, los grandes peñascos de lava negra que encontraba, el perfil del ajusco que cambiaba de forma al verlo desde otra perspectiva, las columnas basálticas de Salto de San Antonio, de las que dijo, salían afuera en disposición horizontal, encorvándose un poco hacia arriba, todos combinados en el relato con descripciones de plantas, animales o descripciones sobre la distribución de la flora, como en los bosques de ocotes de Huitzilac, de masas espesas, grandiosas y bien dispuestas, dijo, entre los cuales crecían varias especies de encinas. También con observaciones de la relación del clima y la distribución de las especies, de los árboles de tierra fría y templada, y los más corpulentos elevados mangos, hermosas plantas de piña nona, sidra, toronjas, bellos y altos cocoteros, zapotes prietos de tierra caliente. Estas descripciones, que combinan el interés por especies específicas, la morfología del relieve y la distribución vegetal, nos remiten a las excursiones que Landecio había realizado en Roma y a las litografías que publicó entre 1835 y 36, con un marcado énfasis en la representación de detalles vegetales, las formas rocosas, la unión de elementos a veces en forma de vistas. Por ejemplo, pese a la breve excursión por el Salto de San Antonio, Landecio fue prolijo a la hora de describir los detalles del lugar. Dijo, bajamos por una angosta y boscosa veredita, hallamos un hermoso árbol de aspecto y color parecido al fresno, pero de hoja sencilla. Su nombre es Cuasasanaca, que el guía quería bautizar como fresno. Nótese esta corrección de las especies botánicas. Continúa. Nos metimos después por una gruta detrás de la cascada, la cual fue excavada por el mismo río. El umbral de la gruta ostentaba con sus musgos, los más vivos y tornasolados verdes. El sol, finalmente pasando a través de este cristal en continuo movimiento, producía una cantidad de luces y de sombras animadas, comunicándole vida. Fin de cita. Si Landecio
ocupó los vocabularios del botánico, el zoólogo o el geólogo, no seccionó su relato en disciplinas. En su lugar, utilizó las formas de escritura de literatura viajera para transmitir una unidad de fenómenos. La geología de Landesio, su aproximación a las relaciones de mundos vivos e inorgánicos, proviene de toda una corriente de pensamiento integrador de las relaciones naturales, para la que fue central el paisaje y la investigación de lo que ahora llamamos los paisajes físicos. Es esclarecedor que, en contra del relato que le había parecido el producto de una imaginación desbordada, Landesio habló de Cacahuamilpa con los términos teóricos que ocupaba para su pintura, y dijo que era una localidad que real y positivamente existe. Este vocabulario, que asocia estrechamente los conceptos del paisaje al conocimiento empírico, y que Alberto Nullmann ha estudiado con todo rigor al mostrar las relaciones de Landesio con los llamados Deutschromer, los grupos intelectuales y artísticos de germanos en Roma, parece central para explicar el interés de Landesio por la gruta y la forma en que abordó su relato de viaje. Al llegar a la boca de la gruta, Landesio continuó sus observaciones, describió el ingreso como un segmento de un gran arco natural llenado posteriormente con una materia menos dura. En el descenso, formado por los detritos de la misma roca, se encontraban helechos. Sobre ellos hizo observaciones botánicas y mencionó que la vegetación disminuía hacia el interior. Su relato se vuelve la descripción de un paisaje vertical, para el que trasladó un vocabulario de formas vegetales a la descripción mineral. Por ejemplo, que las estalactitas colgando de las bóvedas, sus formas caprichosas, dijo, dan idea de troncos y raíces, las que a veces se unen haciendo un cuerpo común con las estalagmitas. En algún tramo, enormes estalagmitas se elevan imitando torres, ya pirámides y conos, todos de mármol blanco. En otros nos presentan modelos de candelabros. Landesio también estructuró su recorrido subterráneo en localidades que corresponden a cada salón que describió, del chivo, del muerto, del tronco de palma, de las coliflores o candelabros o de los monumentos o panteones. Dos de estas localidades, el Salón de los Monumentos y el Salón de los Órganos, fueron las que incluyó en su publicación, de las que hay por lo menos dos versiones distintas. Una con fotografías de las vistas en las que se menciona Eugenio Landesio pintó, México 1869, y otra más que incluye litografías hechas por José María Velasco, su alumno, y que María José Esparza pues, nos va a, creo que, profundizar algo más, ¿no?, sobre esto. Quisiera proponer que cada episodio corresponde a procesos geológicos o de transformación, y que el paisaje fue herramienta de una lectura estratificada, de forma que visualizaba las capas temporales como paisaje subterráneo. Así, por ejemplo, Landesio describió que la lenta caída de las gotas de agua formó en el suelo una especie de bordado o encaje, que creó un dibujo muy caprichoso y siempre variado, lo que describió como el hilo y el gancho que le bordó el tiempo. De este modo, metaforizó una conciencia temporal del lento trabajo de la acción del agua. Más aún, Landesio lanzó hipótesis sobre las relaciones temporales entre estratos, muy similares a los métodos de la observación geológica de la época. Por ejemplo, si las comparamos con las de la descripción que Landesio había leído de Joaquín Velázquez de León, comentó que, pasando el Salón del Chivo, se encontró con un trecho de puros peñascos de todas dimensiones, y pensó que era prueba de una acción física más reciente que la que se podía ver en el bordado del suelo. Estos hilos justamente tienen un papel visual en ambas escenas y para Landesio fueron marcas de la temporalidad de la caverna. Landesio describió la monumentalidad de los espacios de la caverna, por ejemplo, del Salón de los Monumentos. Mencionó sus grandes estalagmitas en forma de pirámides y de conos de varias dimensiones y alturas, lo que se responde con sus composiciones abarcadoras, en picada desde un punto de vista alejado, que buscan dar cuenta de las alturas del espacio, al tiempo que de la profundidad de las oquedades. En ambos casos, los minúsculos personajes subrayan la grandiosidad de las proporciones, pero además esta vista y su gran arco vertical se relaciona con los propios puntos de vista propuestos por Landesio para dar cuenta de un sentido temporal de lo que veía. Así, en el Salón de los Órganos, cuya bóveda es sumamente alta, dijo que subió, abro cita,
a una especie de palco escénico, pero grandioso, elevándose como de 5 a 6 metros, con anchura y altura proporcionada a la boca de ópera, cuya profundidad no se conoce aún, y por la piedra que lo forma, algo redondeada, parece haber sido en tiempos muy remotos y tal vez anteriores aún a las estalagmitas, el cauce de un río, el cual, decorado con el estruendo, la oscuridad y el pavor, habrá representado allí alguna escena de infierno y quién sabe desde qué tiempo la escena mudó. Ahora es otra cosa, el mármol en forma de órganos está representando. Fin de cita. Alberto Nullmann y Fausto Ramírez han enfatizado las analogías teatrales y operísticas de Landesio para formar la impresión en el lector de que este espacio se entiende como representación, casi en términos escenográficos, de las convulsiones terrestres en el tiempo profundo. No es precisamente la imaginación poética que critica Landesio, sino las reglas de visualización del paisaje, por ejemplo, de elementos arquitectónicos que Landesio incluyó entre las localidades como edificios, para organizar visualmente y espacialmente distintas etapas constructivas, pero del edificio terrestre. Precisamente, como señalan los personajes en la litografía que suben a una explanada para observar los juegos de luces de las estalactitas y las estalagmitas, lo que me parece significativo es que observaciones sobre las formas minerales con las que Landesio infirió la existencia de un río en tiempos remotos se hacen escenas consistentes sobre el tiempo profundo. Alberto Nullmann también ha notado la predilección de Landesio por analogías vegetales en sus descripciones sobre las formas rocosas de la gruta. En el Salón de los Órganos habló de las estalagmitas que imitan esa forma que tiene el instrumento, pero para él parecían grandes pitayos arbóreos que se hallan por los cerros de Atlisco y Matamoros de Izúcar. Parece muy significativo que Landesio, un escrupuloso observador del mundo vegetal y sus formas, movilice las mismas hacia un contexto mineral, y que así como un árbol o una especie de planta dan cuenta del carácter de una región, estas concreciones minerales dan cuenta de un proceso de más grande escala. Toda suerte de analogías con el mundo vivo no parece arbitraria, pues señala un proceso móvil y transformativo. Geología, pensamiento de las relaciones de lo vivo y lo inanimado, que no es necesaria estrictamente disciplina geológica para Landesio, entonces se ve ligado a la movilización del paisaje y sus epistemes de la corteza vegetal hacia el mundo subterráneo. Es muy significativo que el único relato de viaje publicado, hasta donde yo sé, por Landesio, haya sido uno que iba de lo subterráneo a las alturas. Con ello se integró a un estilo de movimiento que impactó en las ciencias del siglo XIX, una movilidad vertical que, volviendo a Antony, relacionó prácticas y saberes ya no en un mundo horizontal, sino en descripciones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Se trata de una ciencia que se identifica con el proyecto de la física global de Alexander von Humboldt, pero que no es exclusiva de este. Cito a Antony. La física global de Humboldt surgió por primera vez en un contexto de desplazamientos verticales, subiendo montañas y bajando a minas y cavernas. Los ritmos del cuerpo, letales para algunos, sublimes para otros, se convirtieron en ritmos de la mente. Una forma de ver la naturaleza como un conjunto de espacios complementarios, inspirada en la orientación vertical de la minería de roca dura y los viajes por las montañas, encontró su expresión en una amplia gama de medios, desde las canciones de los mineros y el arte romántico hasta la ciencia de la meteorología subterránea. ¿Qué hacía un pintor de paisajes? ¿Qué hacía que un pintor de paisajes se diera la tarea de esos desplazamientos verticales y qué se proponía con ello? Landesio se justifica de este modo. Dicen que en la cumbre del Popocatépetl, por la poca cantidad de atmosférico, el azul del cielo parezca negro. Este último fenómeno interesábame sobre todo y lo quería averiguar de preferencia, y aunque lo hubiese oído de persona no competente para hacer una apreciación de esta naturaleza, porque aunque un buen físico y químico no era pintor, y para tal apreciación se necesita un pintor, y un pintor general de mucha experiencia, que sea al mismo tiempo teórico y práctico, porque de otra manera, aunque pintor, estaría sujeto a miles de ilusiones y equivocaciones. Sin embargo, había despertado en mí una duda y un ardiente deseo, una necesidad de aclararla. Fin de cita.
El interés que demuestra Landesio por esta observación, que él mismo describe como un ardiente deseo de conocimiento, recuerda toda una tradición sobre la física del color y el tipo de observaciones que proponían Horace Benedict de Saussure y Humboldt. La razón por la que subían montañas con este instrumento, que ven acá, el cianómetro, para medir la composición del aire mediante una escala de color azul de Prusia. Este breve pero significativo pasaje señala la concepción que tenía Landesio de un pintor general, teórico y práctico, frente a la de un científico sin herramientas ni conceptos visuales o la de un pintor sin teoría. Muchas gracias.